Ya, grabando. Excelente. Ya. Les comparto entonces este tema que tiene que ver con la fe, los milagros y el nivel de fe. O sea, cuánta fe tenemos en nuestra vida y eso también influye en nuestro día a día, porque la fe es parte del cristiano, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y por qué lo digo esto? Porque nuestra fe está basada en un hecho tan maravilloso que es la resurrección de Cristo. Y eso es un acto sobrenatural, milagroso, que significó un antes después de nuestra era, porque gracias a eso somos salvos. ¿Ves? O sea, esa es la relevancia que tiene nuestra vida. O sea, aquí podemos tenerlo todo en nuestra vida, podemos gozarnos, podemos tener un buen trabajo, quizás podemos tener una vida normal, feliz, estable, pero lo más importante de todo es que tengamos a Cristo para que seamos salvos, porque después de la muerte, y a propósito, ya que las muertes supuestamente han aumentado con el tema del COVID. Después de la muerte de la muerte entre comillas digo, porque después de esto hay otro escenario nosotros enfrentar. ¿Ve? Algunos se van a salvar, vamos a estar en la presencia de Dios por la eternidad y otros no. Entonces, y parte de nuestra fe también depende, la fe depende en parte y muy en parte de que nosotros seamos salvos. Porque nosotros no vimos a Cristo resucitar, no lo hemos visto enfrente, por lo menos yo no. A mí no se me ha aparecido Cristo como a Pablo y no espero que se me aparezca porque mi fe, y a propósito de lo que estoy hablando, depende de una manifestación espiritual, sobrenatural, que mucha gente de forma religiosa espera, ¿ya? Porque si bien la fe es importante y es una gran bendición que los apóstoles han estado con el maestro, lo vieron, ¿no es cierto? Y vieron cómo resucitó, pero aún así fallaron en su fe, como Tomás, que dijo, voy a tener que ver para creer. Sin embargo, el que estaba viendo era a Cristo resucitado y glorificado. Y le dijo, Tomás, aquí estoy. Bueno, parafraseando un poco, dijo, Tomás, aquí estoy, mira, aquí está mi costado, aquí está la lanza que me traspasaron, ¿no es cierto? Tenía la herida de la lanza. Entonces, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esos somos nosotros, po. Entonces, es una buena aventuranza. Entonces, ya no dependemos de que tengamos que ver a Cristo de forma física, ya, de forma natural, para que recién podamos empezar a creer. Nosotros los que estamos aquí hemos creído en Cristo porque espiritualmente se nos apareció, o sea, Él se manifestó en nuestras vidas de manera espiritual y sobrenatural. ¿Y cuál fue las consecuencias de esto? Es que ahora nos damos cuenta de la vida de donde veníamos, del pecado, ¿no es cierto? De la desobediencia y rebeldía a Dios y nos arrepentimos. Gracias a eso somos salvos. O sea, ya no necesitamos haber visto a Cristo y hasta haber estado en la época, a Cristo resucitado, para recién ahí creer, sino que Él se manifiesta en vida. Y esa fue obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Eh? La gente naturalmente no lo cree por su incredulidad, porque espera siempre ver lo físico, o es tan religiosa que espera ver la experiencia religiosa más que y que el Espíritu Santo se manifieste de esa forma. ¿Eh? Espera, esperan cosas tan extravagantes como una danza, ¿no es cierto? Que le hablen en lenguas. eh, o que Dios le hable con voz audible, que eso sí que es una exigencia totalmente, llega a ser descabellado, ¿ya? Porque no quiera le ha hablado Dios con voz audible. Entonces, nuestra fe debe depender de que el Espíritu Santo haga en nuestra vida, que el arrepentimiento de nuestros pecados, de creer de que gracias a su obra y por su gracia somos salvos y que su palabra que tenemos disponible en nuestras manos día a día sea real en nuestra vida, o sea, tomarla en práctica. Amén. Entonces va a estar relacionada con eso este sermón y yo quiero invitarlos a que abran su Biblia en el libro de Marcos, capítulo 2 versículo 1.
Marcos capítulo 2, versículo 1. Jesús sana a un paralítico, dice. Entonces vamos a hablar la experiencia de este paralítico que por su fe fue salvo, ¿eh? Por su fe y por su fe también fue sanado. ¿Ya? Vamos a contar otra historia también que está por aquí cerquita, ¿ya? Vamos a contar otra historia que está cerquita aquí de estos pasajes de la Biblia, que va por la misma, ¿ya? Y vamos a leer. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera de que ya no cabían ni aún en la puerta y les predicaba la palabra. O sea, llegó Jesús, ¿no es cierto? Como dice acá, en Capernaum, y la gente estaba tan interesada por escuchar al Mesías que llenaba las casas, arrastraba gente Jesús. Y eso era lo que a los fariseos también les causaba envidia, ¿ya? Entre tantas otras cosas que les causaba, una de esas cosas era envidia, ¿ve? Entonces la gente eh, repletaba, ¿no es cierto? No los estadios, pero sí las casas, ¿ve? O sea, arrastraba gente. Había tanta gente, y que dice en el versículo 3, vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. O sea, había un paralítico, una persona que no podía caminar, ¿ya? Y así como ahora, en aquel tiempo no era muy distinto, porque no había las sillas de rueda que permitían a la gente discapacitada poder movilizarse eh, de forma autónoma, ¿ya? Dependían de otras personas. Y como no podían acercarse a él, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. O sea, tuvieron que abrir el techo, literalmente, como dice acá, para poder traer al paralítico a Cristo. ¿Eh? O sea, ya, imagínense la desesperación, porque aquí no solamente hay ganas de escuchar al Mesías, sus maravillosas palabras, sino también había una necesidad muy justificada, obviamente, porque había una necesidad debido a una enfermedad que, que acechaba contra esta persona. ¿Eh? Y dice después, al ver a Jesús, la fe de ellos, dijo el paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Ya? Bueno, y luego aparecen los fariseos, ¿no es cierto? Y empiezan ahí a murmurar de Cristo, de que cómo puede ser, de que este hombre, siendo simplemente una persona, se, se atribuya el perdón de los pecados para las personas. Entonces, para ellos, como estaban ciegos, no veían, no entendían lo que pasaba, ahora hablaban de Cristo de mala forma, tanto así de que ellos decían que no puede ser de que este hombre esté perdonando pecados, ¿ves? Porque tal vez milagros podrán hacer mucho, pero perdonar pecado es algo que solo Dios puede hacer. Y claro, en parte tenían razón, pero no, el tema es que no veían que la persona que perdonaba pecado era Cristo, el Hijo de Dios, ¿ves? Entonces, aquí me voy a centrar, aquí donde dice al ver la fe de ellos. Y no es primera vez que Cristo se sorprenda de la fe de las personas que se acercaban a Él. ¿Ve? Entonces aquí y lo que yo hablaba en un principio, ¿cuántas veces Dios se ha manifestado en las vidas de esas? ¿Y cuánto se puede manifestar Dios en tu vida? Pero el único que eh, impide que Dios se manifieste, que Dios haga un milagro, que Dios obre en tu vida, que Dios haga cumplir su propósito en tu vida, todo eso depende de la fe. Por culpa de tu falta de fe, Dios no se manifiesta en tu vida. ¿Qué es lo que quiere Dios? O sea, ¿qué es lo que tú quieres que Dios haga sobre ti? ¿Eh? Quizá un milagro, una sanidad, que Dios arregle tu situación económica, que Dios
te use para predicar a la gente, que Dios te dé conocimiento, revelaciones, podríamos decir, entendimiento de la palabra, que Dios te dé seguridad en tu casa, en tu familia, que Dios te proteja, que Dios te dé un mejor sueldo, ¿no es cierto? Pero Dios no se va a manifestar en tu vida si tu fe es pobre. ¿Qué es lo que tú estás dispuesto a hacer? Y yo no estoy diciendo que eh, Dios te salva por las obras, porque Dios salva por la gracia, pero también Dios espera de ti, por un mandato de Él, que tú te muevas para que tú te acerques a Él, ores, y no solamente ores, sino que ores con fe. La fe es algo que Dios exige en tu vida, porque por la fe Dios también se mueve. La fe es esa convicción que tenemos para que Dios se manifieste, porque no vemos, por ejemplo, no estamos viendo cómo Dios se manifiesta y trabaja arriba ¿no es cierto?, en el cielo, ¿ya? Donde Él está, ¿no es cierto?, un lugar donde nadie ha podido estar salvo Cristo. Y entonces todo depende de nuestra fe. Y yo no quiero caer en la herejía de decir de que Dios te va a responder todo lo que tú quieres, ¿no es cierto? Como los predicadores de la prosperidad, ni nada por el estilo, porque es una herejía, porque ellos hablan de que Dios puede responder tus oraciones con fe, po, así como yo lo estoy diciendo ahora, ¿ya? Pero aquí yo le voy a ponerle el equilibrio a la cosa, ¿ya? Yo voy a contar la otra parte que ellos no te dicen, ¿ya? Porque ellos te dicen, Dios va a responder tu oración y pide lo que quieras. O sea, entre líneas, a lo mejor no te lo van a decir literalmente, pero entre líneas ellos te mandan un mensaje de que Dios responde todo lo que a ti antoje, ¿ya? Puede satisfacer todos los gustos prácticamente de tu estómago, o sea, lujos, deleites, comida, abundancia de pan, pero el mensaje solamente se queda ahí. Y una herejía es una verdad a media, por así decirlo. O sea, te cuentan solamente una parte, ¿ya? Pero omiten la otra, ¿ya? ¿Y cuál es el mensaje completo? Es que Dios puede responder tu oración bajo dos causales, que sea la voluntad de Dios y que sea para glorificar a Dios, ¿ya? Esta es la otra parte que yo les voy a contar. Dios responde las oraciones. Dios quiere escuchar tus oraciones. Y para aquello, Dios te va a pedir fe. Y Dios se va a manifestar a tu vida según la cantidad de fe que tú tengas. O sea, que tener la convicción de que Dios escucha tu oración, te la va a responder. Pero Dios tiene que, va a responder esa oración, te va a escuchar, pero va a responder esa oración si esa oración está sujeta a su voluntad y que esa oración sea el objetivo final de todo esto, ¿ya? Que sea para glorificar su nombre. No para simplemente satisfacerte. En la época de Cristo, así como en la historia que yo les leí del libro de Marcos, manifestaciones como estas se hicieron más. Milagros hizo muchísimo, pero el milagro no era simplemente para, por así decirlo, satisfacción a la gente, ¿no es cierto? Satisfacer los gustos personales de las personas. Que de por cierto, claro que hay una satisfacción, una alegría, un gozo al responder esa oración, que te sane, ¿no es cierto?, después de ser inválido o ciego o sordo y que de repente puedas escuchar, ver, caminar. Es maravilloso, ¿ya? Pero el milagro no queda ahí. El milagro es con el objetivo final de que Dios se manifieste y sea glorificado. Y a veces vamos a pasar por enfermedades como ahora pasó Víctor, quizás más graves, ¿ya? Hay que estar preparado para toda situación porque la vida no es un mundo color de rosa. También vamos a ver colores grises, ¿ya? También la cosa se va a poner color dormido, como se dice, ¿ya? Y es parte de la vida y es bueno al final del día que eso ocurra. La fe se fortalece y Dios se glorifica, ¿ya? Y es bueno que pasen estas cosas, como digo, porque al final del día es el que tiene que ser glorificado.
La oración, claro que Dios la responde, ¿ya? Y si es su voluntad, por supuesto que la va a responder, ¿ya? Y tenemos que tener fe, por supuesto, si, imagínense, esta zona abrieron el techo, o sea, imagínense, sacaron el techo, quizá ni siquiera la casa era de ellos, pero llegaron y la abrieron así, y nada, patudamente, y llegaron donde el Mesías, pues entonces Cristo vio eso y dijo, no, esta gente ya, estos sí que tienen fe, los que tienen más fe son estas personas que entraron por él, que el que está aquí sentado. Entonces, ¿cómo no voy a responder su oración? ¿Y por qué respondió la oración? Porque había fe, porque era la voluntad de Dios sanar a esas personas y porque su nombre iba a seguir siendo glorificado, ¿ya? Dios no va a responder una oración donde al final del día tú solamente quieres que se eleve tu ego, ¿ya? Satisfacerte porque se te antojó, eh, o simplemente sabiendo que después te vas a olvidar de él, porque nosotros somos conocedores de la verdad y sabemos nosotros, y hay una responsabilidad después de todo esto, de que si vamos a orar y Dios va a responder nuestra oración, es para seguir glorificando su nombre, ¿eh? No es para simplemente, y sobre todo nosotros, para nosotros es que Dios responda a la oración y después te olvides de él, sabiendo que conoces la verdad, sabiendo que conoces sus propósitos, sabiendo que Él respondió tu oración y después nuestra vida sigue siendo como si nada. Si no vamos a crecer espiritualmente, si no vamos a seguir buscándole con temor en nuestro, Dios nos responderá esa oración, ¿ya? Y por supuesto, un milagro, ¿no es cierto?, es algo noble. Que Dios sane tu vida o que Dios sane un ser querido tuyo es una oración noble. Porque sobre todo si estás orando por otra persona y sobre todo si estás orando por alguien que no es tu esposo, tu esposa, tu hijo, sino un vecino, por ejemplo, o alguien que tal vez ni siquiera conoce, es más noble todavía, porque estás poniendo tu tiempo, tu oración, tu fe por alguien que tú no conoces y sin embargo quieres lo mejor de esa persona. Es muy noble, pero Dios dará esa oración por tu fe y por su voluntad. Si es su voluntad, que es la base de todo esto, que es el objetivo principal de todo esto, Dios la responde. Y si no, gloria a Dios también, porque por algo Dios obra de esta manera. Ya así el enfermo, como el paralítico, ¿no es cierto? Dios permitió, y obvio, ¿ya? Obviamente que fue así, Dios permitió que él naciera así, ¿ya? Dios permitió que él, y aunque Dios parezca que es un ser malo, que no lo es, ¿no? ¿No es cierto? Y Dios permite estas cosas, porque tiene un propósito en esto que es que se manifieste en algún momento de que Él sea glorificado primeramente en la vida del que fue sanado y por los demás. Recuerden que una vez hablamos de los milagros, ¿no es cierto? Que los milagros sí existieron en la Biblia. Y recuerden cuál es el objetivo principal que yo les comentaba y era esto, era que Dios se manifiesta, quizá Dios no hizo todo el tiempo milagros, bueno, en la Biblia, ¿ya? Porque uno piensa que o sea, la Biblia está llena de milagros. Cada página que hojeamos vamos a ver un milagro y no es tan así. Hubieron tiempos donde hubieron muchos milagros y hubieron tiempos donde no hubieron muchos milagros. Y yo les explicaba que Dios no andaba haciendo milagros como tirándole a la chuña, así como la gente piensa, ¿ya? Por cada milagro que hacía era para que Él confirmara su voluntad, confirmara su propósito y que Él solamente es el soberano de todo. Ese es el objetivo del milagro. Si tu petición de oración no tiene fe, no está a voluntad y no va a ser con el objetivo de glorificar su nombre, esa oración nunca va a ser respondida. Y claro, podemos tener mucha fe, pero si no es su voluntad, no va a ser respondida. Y podemos tener mucha fe, su voluntad, pero si al final del día sabes que en tu corazón no vas a glorificar a Dios porque solamente es para tu satisfacción personal, de tu ego, de tu yo, ¿no es cierto? Tampoco va a ser respondido. Dios responde cuando
sabe que tú vas a alabar con mayor fuerza, con mayor vigor, ¿no es cierto?, el nombre de Cristo. ¿Ve? Entonces, son varios factores. Como dije, Dios no hace milagro para tirar a la chuña, así como si fuera a llegar y llevar, ¿ya? Y ese es el mensaje que predican muchos lamentablemente en estos tiempos. Esa es una herejía, como les digo, cuentan solamente una parte, ¿no? No te dicen estas otras cosas, ¿eh? Porque el propósito de Dios no es que todos sean ricos, no es que todos tengan una casa gigante y uno del último modelo, ¿no es cierto? No es así, porque Dios también quiere que tú prediques el evangelio y por esa causa también sufras, ¿no es cierto?, las penurias, las crisis, ¿no es cierto? Y, y sufras también la persecución, como ya se está viendo en estos tiempos que la persecución está comenzando ya a florecer, ¿ya? ¿Y por qué? Porque es parte de las condiciones en que estamos viviendo en esta tierra. Es así. El ser humano sin Cristo es un ser malvado, ¿no es cierto? Y tenemos que aprender a lidiar con eso y asumirlo. Es así. Porque todo es una vida en paz, próspera, en gozo. Eso lo vamos a vivir después de esta vida, no ahora. ¿Ya? Así que está bien sufrir. Yo sé, a mí no me gusta sufrir, obviamente. A nadie le gusta sufrir. A nadie le gusta que estar enfermo. Qué mejor que estar con fuerza, con vigor, poder hacer todo lo que nosotros queramos, movernos, necesito hacer deporte tal vez, trabajar, disfrutar la vida, claro, pero no va a ser siempre el fin, no va a ser siempre eso lo que vamos a vivir. También vamos a vivir la otra cara de la moneda, ¿ve? Pero al final del día, les digo, hermanos, que todo esto es para que Él sea glorificado también, ¿ve? Ese es el objetivo y el propósito de Dios. Ya para terminar, voy a leer otro texto también que va relacionado a lo mismo. Voy a buscar acá en mi Biblia virtual. Lucas 7, versículo 1. Jesús sana al siervo de un centurión. Aquí vamos a ver otra historia donde la fe, el nivel de la fe, cobra un sentido y una importancia tremenda. ¿Eh? Y tal vez Cristo hizo muchos milagros, y tal vez, porque ya después de esta historia no lo sabemos, muchas personas se olvidaron de Cristo. ¿Eh? Entonces uno dice, pero ¿cómo si Dios nos responde a las oraciones cuando sabe que queremos que Él sea glorificado? Sí, pero aún así el objetivo no se perdió, porque el mensaje a lo mejor no fue para la persona que recibió el milagro, sino para los que estaban mirando, para los fariseos también, obvio, para el pueblo de Israel, porque era el tiempo donde el Mesías estaba aquí en la tierra para que eh, venga a salvar a la humanidad. ¿Eh? Entonces hay muchas cosas, muchas aristas también, porque cae la pregunta de cajón por si alguien se lo ha preguntado. ¿Qué pasa con la gente que recibió, ¿no es cierto? La multiplicación de los panes, los peces, ¿no es cierto? Mucha gente después se olvidó. Uno incluso hasta lo traicionó. ¿Ve? No siempre el mensaje es para aquel que lo recibe, para el milagro, perdón, para el que recibe el milagro, sino para los que están alrededor también. Era el acontecimiento de la época y de toda la humanidad que Cristo estuviera ahí en la tierra, dejó su condición de Dios, ¿no es cierto?, allá en el cielo, vino para acá y vino a entregar su vida. O sea, hay muchas cosas, hay muchas aristas también. Yo lo comento porque es una pregunta que se puede dar, una pregunta que es muy común, porque la historia, vamos a ver, por ejemplo, lo que vamos a leer ahora, que tal vez esa persona nunca más se acercó a Cristo, ¿ve? Pero sí, vamos a ver, dice, después que hubo terminado todas las palabras al pueblo que le oía, entró a Capernaum, y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho estaba enfermo y a punto de morir.
Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Ellos vinieron a Jesús y le rogaron, concediéndole, es digno de que concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. O sea, aquí habían judíos que estaban rogando por el centurión. Bueno, algo curioso porque no era común, ya, pero sí, era un hombre que le edificó una sinagoga, no era cualquier cosa. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de casa, el centurión envió él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes porque no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve digno por venir a ti. Pero di la palabra, y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo, este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Y al oír esto Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo, aún en Israel he hallado tan, y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Maravilloso. ¿Ve? Y pongo el énfasis en este texto, que se maravilló Jesús y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que aún en Israel he hallado tanta fe. O sea, el desafío fue a la gente que por favor tengan más fe, tengan fe, porque yo soy el hijo de responder sus oraciones, para confirmar de que sí, de verdad soy el hijo de Dios, sí, los amo, sí quiero sanarlos, sí quiero que mi poder se manifieste en sus vidas. ¿Ve? ¿Por qué? ¿Por qué oró? ¿Por qué respondió la oración? Por el nivel de fe. O sea, el centurión estaba clarito de que, de que, de que si un hombre con autoridad que dice ser el Hijo de Dios da la orden, ¿no es cierto? La orden se cumple, ¿ya? O sea, estamos hablando de, él entendía la autoridad de Jesús, porque con solo decir la palabra, las cosas se hacen. Ese es el poder de Dios. Esa es la autoridad que Dios tiene. Aquí estamos hablando también del concepto de autoridad, ¿no es cierto? Y el Hijo de Dios, nosotros podemos tener autoridad, que las cosas que nosotros pedimos y decimos que se hagan, se hagan, ¿ya? Pero esa autoridad la obtenemos solo en Cristo, ¿ya? No es para cualquiera, no es para que andemos eh, dándonos de, no sé, de que "Oh, aquí tengo, no es para presumir, pues de que aquí tengo el poder de Dios. No, no, y claro, como estos charlatanes que andan por ahí, ¿no es cierto? Presumiendo del poder de Dios y que pueden tirar las chuñas. No, no, señor. ¿Ya? Así que hermanos, lo dejo hasta acá. Espero que le haya gustado y principalmente lo haya tomado esto y lo tome por obra, que ese es el objetivo de esta predicación. Así que espero que, bueno, se haya entendido, obviamente, que tengamos fe, que entendamos los propósitos de Dios y que nuestra vida gire en todo para glorificar a Dios. Amén. Ese es el mensaje. Doy la palabra a ustedes si alguien quiere comentar. Dejo el micrófono abierto. ¿Alguien por ahí? ¿Ya? Ya. Bueno, creo que quedó claro. Bueno, y creo que también se escuchó bien. O sea, eh, creo que el mensaje quedó claro. Yo creo que no hay preguntas por eso. Ah, doy las gracias a Dios por predicar esta palabra. Gracias también a Dios por Víctor, que recupera día a día y se recupera más.
para poder hacer su vida normal. Gracias por los hermanos también. Sabemos que como estuvimos trabajando, no nos quedamos ahí parados como si nada, y eso es bonito. Sí, Conrax, gracias por la prédica, me dice Evelyn. Gracias también, Evelyn, por palabras. Ya, vamos a dejarlo hasta acá entonces. Eh, es temprano, así que va a permitir poder hacer todos sus quehaceres, prepararse para mañana, sábado, para una nueva semana de trabajo. Vamos a orar. Invito a que todos oremos y damos finalizado el culto del día de hoy. Bien, Dios, gracias por tu palabra, por tu maravilloso mensaje, por estos versículos que nos edifican. Sabemos que tu poder está disponible para todo aquel que crea. Así que gracias, Dios, te doy, porque tú eres maravilloso y te has mandado nuestra vida. Bendice nuestra vida, a los que están presentes, a los que no también, sabemos que igual los amamos en Cristo y queremos que ellos también puedan tener una experiencia cada día más cercana contigo. Te pido que tú vayas cuidando de nuestras vidas, protégenos del mal, danos las fuerzas también para glorificar tu nombre, buscar de ti, para trabajar también, hacer cumplir con nuestras responsabilidades, que son también gracias a ti, nuestro trabajo, nuestra familia, todo, Padre. Yo te pido que bendiga nuestras vidas, todo lo que hemos hecho, que podamos tener una semana bendecida y bendiga a tu familia, a nuestros seres queridos, todo lo que hagamos. En tu nombre, Padre. Amén. Ya, ya hermanos, los dejo hasta acá, los dejo a todos. Y eso, ¿eh? Bendiciones, gracias, Conrado. Me despido. Bendiciones, Bendiciones. Conrado. Chao, Excelente chao. prédica. Bendiciones. Gracias, Yosimar. Bendiciones a todos. Bendiciones. Gracias, gracias, gracias. Bendiciones a Bendiciones, todos hermanos, también, que claro. estén bien, que tengan una buena Abrazos. semana. Nos vemos. Bendiciones. Chao, chao. Chao. Chao.